El verdadero valor no se encuentra en lo que posees ni en lo que los demás creen de ti. Se encuentra en la valentía de enfrentarte a tu propio silencio, de mirar en el abismo de lo que eres y encontrar allí una verdad que no necesita la aprobación de nadie más. ¿Estás listo para descubrirlo? Soy Cosmin y llevo años ayudando a personas como tú a descubrir su propósito y desbloquear un potencial ilimitado. He guiado a cientos de personas a transformar sus vidas a través de mis talleres, mentorías y ebooks, con herramientas únicas y poderosas para romper barreras y vivir con sentido. ¿Estás listo para tu cambio? No sigas esperando. En el comentario fijado de este video te he dejado mi ebook, una guía práctica y transformadora que puede ser el impulso que necesitas para alcanzar la vida que siempre has soñado. A veces, el silencio pesa más que cualquier palabra jamás dicha. No es solo un vacío de sonido, sino un eco que resuena en el alma de aquellos que perciben el mundo de una manera que los separa del resto. Los elegidos, como podríamos llamarlos, no son seres superiores ni privilegiados en el sentido tradicional. Son aquellos cuya sensibilidad les permite captar las pulsaciones más sutiles de la existencia. Saben, sienten, comprenden, y en ese proceso se ven atrapados entre el ruido ensordecedor de un mundo que no los entiende y el abismo insondable de su propia introspección. En ellos, el silencio no es meramente una pausa, sino una presencia activa que les habla, aunque no siempre pueden responder. ¿Por qué su silencio duele tanto? Quizás la respuesta no esté en ellos, sino en quienes los rodean, en la sociedad que intenta encapsularlos en moldes demasiado estrechos para sus almas expansivas. El primer signo de ser un elegido es la sensación persistente de estar desentonando con el coro del mundo. Desde temprana edad, muchos sienten que los juegos, las conversaciones banales y las preocupaciones superficiales que llenan los días de otros no logran tocarlos en lo más mínimo. Esto no se debe a una apatía, sino a un hambre por algo más profundo, algo que yace más allá de las palabras. En esta búsqueda de significado, suelen encontrarse en el aislamiento, no por elección, sino porque los demás no saben cómo acercarse a su fuego interno sin quemarse. Así comienza el silencio, no como un refugio, sino como una condición impuesta. Los elegidos aprenden a observar, a escuchar y a absorber, dejando que el ruido exterior se disuelva mientras buscan señales más auténticas, las verdades escondidas bajo la superficie. Sin embargo, este silencio no pasa desapercibido. Al contrario, irradia una energía que desconcierta a quienes lo perciben. Las personas que rodean a un elegido a menudo sienten una incomodidad inexplicable, una sensación de que hay algo que falta en el aire cuando él o ella está presente. Esa ausencia no es más que la manifestación de su presencia plena, una contradicción que pocos comprenden. No son ausentes, sino completamente conscientes, lo cual, paradójicamente, les hace parecer distantes. Aquellos que no saben cómo interactuar con esta intensidad, a menudo proyectan sus inseguridades sobre los elegidos, tachándolos de extraños, fríos o inaccesibles. Y así, el silencio se convierte en un puente que separa más que une. Pero el dolor que este silencio genera no pertenece exclusivamente a quienes se sienten rechazados o desconectados de los elegidos. El verdadero dolor surge de la lucha interna de estos seres que saben que tienen algo que ofrecer, pero no encuentran la manera de expresarlo. Son como músicos que poseen una sinfonía completa en su mente, pero carecen de un instrumento para tocarla. Cada día es una batalla entre el deseo de compartir su verdad y el temor de que, al hacerlo, serán incomprendidos o ignorados. Es un dilema eterno, donde cada intento de romper el silencio es como lanzar una botella al mar, esperando que alguien, en algún lugar, entienda el mensaje que lleva dentro. La razón por la que su silencio duele tanto, entonces, es doble. Por un lado, quienes los rodean
sienten la falta de conexión que anhelan, un vacío que no pueden explicar. Por otro, los elegidos mismos sufren por no poder cerrar esa brecha, por ser testigos del malentendido constante que se convierte en el sello distintivo de sus relaciones. Y, sin embargo, no hay amargura en su silencio. Si acaso, hay un profundo sentido de compasión, una aceptación melancólica de que no todos están listos para escuchar lo que ellos tienen que decir. Este amor tácito, esta paciencia infinita es lo que los diferencia y, a la vez, los aísla. El mundo moderno no facilita su existencia. Vivimos en una época saturada de ruido, donde la atención es la moneda más valiosa y la superficialidad reina en cada rincón. En un mundo que premia lo inmediato y lo efímero, los elegidos, con su inclinación hacia lo eterno y lo esencial, parecen anacrónicos, fuera de lugar. Su silencio no solo es malinterpretado, sino activamente desalentado. Se les insta a hablar, a compartir, a participar, pero no en los términos que ellos desean. Se les pide que sean algo que no son y, al hacerlo, se les niega la posibilidad de ser realmente escuchados. Es aquí donde emerge la paradoja central de los elegidos. Su silencio es su mayor fuerza y su mayor debilidad. En él encuentran refugio y claridad, pero también experimentan aislamiento y dolor. Este silencio es el espacio donde su verdadera esencia puede florecer, pero también es la barrera que los separa de los demás. Y aunque podrían romperlo en cualquier momento, no lo hacen porque entienden que no todas las verdades están destinadas a ser dichas. Algunas solo pueden ser vividas, y en ese acto de vivir, silenciosamente, dejan una marca imborrable en el mundo. En este punto surge la pregunta: ¿qué puede romper este ciclo de silencio y sufrimiento? ¿Es posible que los elegidos encuentren una manera de ser entendidos sin traicionar su esencia? La respuesta, como tantas otras, no reside en una solución externa, sino en un cambio interno. Cuando los elegidos dejan de buscar ser comprendidos por los demás y comienzan a comprenderse a sí mismos, algo extraordinario ocurre. Su silencio ya no es un muro, sino un espejo. Ya no duele, porque ya no es una ausencia, sino una presencia llena de significado. Pero esto no es algo que puedan lograr de la noche a la mañana. Requiere un viaje profundo hacia su propia alma, un proceso de aceptación radical que trasciende las expectativas de los demás. Este es solo el principio. La verdadera naturaleza de los elegidos, el motivo de su dolor y la sorprendente razón detrás de su silencio se revelarán a medida que profundicemos en su mundo. Lo que sigue no es una respuesta, sino un viaje, una exploración de las complejidades de estos seres que, en su aparente quietud, encierran un universo entero. Cuando un elegido se mira a sí mismo, no ve lo que los demás ven. Detrás del reflejo en el espejo, más allá de las características físicas y las etiquetas sociales que le han impuesto, descubre una inmensidad desconocida, un territorio virgen que pocos se atreven a explorar. Este espacio interno, vasto y misterioso, es a la vez un refugio y una carga. Allí residen las verdades que intuye pero no siempre comprende, las emociones que lo inundan sin previo aviso, y las preguntas que parecen no tener respuesta. Este paisaje interno es el núcleo de su existencia y a la vez la razón por la cual su silencio tiene un peso tan particular. No se trata de una elección consciente de callar, sino de una consecuencia inevitable de estar en sintonía con algo más grande que él mismo. La conexión de los elegidos con este ámbito interno los coloca en una posición única. Son capaces de percibir lo que otros ignoran. Una mirada, un gesto, incluso el tono más leve en una voz les revela lo que las palabras ocultan. Sin embargo, esta capacidad no viene sin un costo. Ver a través de las máscaras que todos llevan puede ser tanto un regalo como una maldición. Por un lado,
les permite comprender a los demás en un nivel profundo, reconocer su sufrimiento y sus alegrías auténticas. Pero por otro lado, los condena a una soledad indescriptible, porque pocos están dispuestos a ser vistos con tanta claridad. La honestidad de su percepción puede ser desconcertante para quienes no están preparados para enfrentar su propia vulnerabilidad. Esta sensibilidad extrema, este radar emocional que nunca deja de funcionar, es también la fuente de su dolor. No es solo que sientan más profundamente, es que no pueden ignorar lo que sienten. Donde otros pueden mirar hacia otro lado, los elegidos no tienen esa opción. Si un amigo está herido, lo saben, incluso si ese amigo niega su dolor. Si una conversación está cargada de tensiones no expresadas, lo perciben, aunque todos los demás sigan hablando como si nada ocurriera. Es como si llevaran consigo un receptor perpetuo de frecuencias emocionales que la mayoría ni siquiera sabe que existen. Y cuando no pueden actuar sobre lo que perciben, cuando su ayuda es rechazada o su percepción es desestimada, sienten que fallan no solo a los demás, sino también a sí mismos. El silencio de los elegidos, entonces, no es solo una ausencia de palabras, sino una respuesta a un mundo que a menudo no sabe qué hacer con lo que ellos tienen para ofrecer. Es un acto de protección, tanto para ellos como para quienes los rodean. Hablar con sinceridad, mostrar lo que ven y sienten, puede ser un riesgo enorme. A veces, el mundo responde con incomprensión, ridículo o incluso rechazo. Por eso, muchos elegidos aprenden a guardar sus verdades para sí mismos, a expresarlas de maneras indirectas o a través de formas creativas que les permitan decir lo que sienten sin exponerse demasiado. Pero incluso estas formas de expresión pueden ser insuficientes, y el peso de lo no dicho sigue acumulándose. La relación entre los elegidos y el mundo que los rodea es una danza complicada. Por un lado, anhelan conexión. Por otro, temen las heridas que esa conexión puede traer. En esta dualidad, descubren que su silencio es tanto una barrera como un puente. Quienes realmente los entienden no necesitan palabras para acercarse a ellos. Son capaces de leer los matices de su energía, de comprender las señales que emiten sin siquiera darse cuenta. Estas conexiones, aunque raras, son profundamente significativas para los elegidos. En ellas se encuentran un respiro, un momento de tregua en su constante lucha interna. Pero estas relaciones también son escasas, y en su ausencia, el silencio vuelve a ser la norma. ¿Por qué duele tanto este silencio, tanto para los elegidos como para quienes los rodean? Porque el silencio no es solo una falta de comunicación, es una falta de reciprocidad. Los elegidos, con toda su percepción y empatía, a menudo sienten que dan más de lo que reciben, no porque los demás no quieran dar, sino porque no saben cómo hacerlo en un nivel que ellos puedan reconocer. El mundo parece operar en una frecuencia diferente, una que no siempre resuena con la profundidad que los elegidos necesitan. Este desajuste crea una sensación de vacío, una distancia que no se puede cerrar con palabras vacías ni gestos superficiales. Y para quienes intentan acercarse a ellos, el silencio puede parecer una barrera infranqueable, un muro que no saben cómo escalar. Sin embargo, este dolor tiene un propósito. Es a través de él que los elegidos crecen y se transforman. Cada momento de incomprensión, cada conexión fallida, cada palabra que no encuentran cómo decir, los obliga a mirar más profundamente dentro de sí mismos. Allí, en ese espacio interior, descubren que no están tan solos como pensaban. Aunque su conexión con el mundo externo pueda ser difícil, su conexión con lo trascendental, con algo más grande que ellos mismos, es inquebrantable. Este descubrimiento les da una fuerza que no se puede medir con estándares convencionales. Es una fuerza que no necesita demostrarse porque simplemente es. El silencio de los elegidos, entonces,
no es un vacío, sino una plenitud que el mundo a menudo no sabe cómo interpretar. Es una forma de estar presentes sin ser invasivos, de observar sin juzgar, de sentir sin exigir. Pero para llegar a este punto, los elegidos deben atravesar un proceso de autocomprensión que puede ser largo y doloroso. Deben aprender a reconciliar su necesidad de conexión con su miedo al rechazo, su deseo de expresarse con su temor a ser malinterpretados. Solo entonces pueden transformar su silencio en una herramienta, en lugar de un obstáculo. Y así, el viaje continúa. Lo que parece ser un callejón sin salida es, en realidad, una puerta esperando a ser abierta. Pero solo los elegidos tienen la llave, y depende de ellos decidir cuándo y cómo usarla. Lo que yace más allá de esa puerta no es solo su propia realización, sino también la posibilidad de sanar el mundo que los rodea, porque al final, el silencio de los elegidos no es un fin en sí mismo. Es un medio para algo mucho más grande. La evolución de los elegidos no es lineal, ni puede medirse con los parámetros habituales de éxito o progreso. Su camino está trazado por un mapa invisible, delineado por experiencias que a menudo los empujan al límite de lo soportable. Cada paso que dan, cada momento de introspección, los acerca más a una verdad que no pertenece exclusivamente a ellos, sino que es universal. Esa verdad, sin embargo, no puede ser descubierta sin antes atravesar el terreno inhóspito de su propio dolor. Y es que el sufrimiento de los elegidos no es solo una consecuencia de su sensibilidad, sino también una herramienta de transformación. En el crisol de sus emociones, lo que parece ser un peso insoportable se convierte poco a poco en la fuerza que los impulsa hacia adelante. El dolor, aunque difícil de aceptar, es el maestro más implacable y efectivo de los elegidos. Les enseña a mirar más allá de las apariencias, a buscar significado en lugares donde otros solo ven caos, pero también les exige una gran fortaleza, porque enfrentar su propio sufrimiento significa enfrentarse a las partes de sí mismos que preferirían ignorar. Es en este proceso de confrontación interna donde el silencio adquiere una nueva dimensión. Ya no es solo un refugio ni una barrera. Se convierte en un espacio sagrado donde pueden desarmarse, donde pueden dejar caer las máscaras que incluso ellos mismos se han impuesto. En este espacio, la verdad emerge no como algo que debe ser encontrado, sino como algo que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocido. El silencio, entonces, se convierte en un aliado. En lugar de evitarlo, los elegidos aprenden a abrazarlo, a sumergirse en él sin miedo. Descubren que, lejos de ser un vacío, el silencio está lleno de respuestas. Cada pregunta que los atormenta, cada duda que los paraliza, encuentra su eco en ese espacio interno donde no hay distracciones ni juicios. Este descubrimiento es transformador, porque les permite comenzar a liberar el peso de las expectativas externas. Ya no necesitan ser entendidos por todos, ya no sienten la necesidad de justificar su existencia. Comprenden que su valor no reside en lo que hacen o dicen, sino en lo que son. Este cambio de perspectiva no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, lleno de avances y retrocesos. Hay días en los que los elegidos sienten que han encontrado su lugar en el mundo, y otros en los que la soledad parece más abrumadora que nunca. Pero incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que los guía, la certeza de que su existencia tiene un propósito, aunque ese propósito aún no se haya revelado por completo. Esta certeza, aunque tenue, es suficiente para mantenerlos en movimiento, para evitar que se rindan ante el peso de su silencio. El mundo, por su parte, no permanece indiferente a la presencia de los elegidos. Aunque a menudo son incomprendidos, su impacto es innegable. Su silencio, lejos de ser una ausencia,
Es una llamada que resuena en quienes están dispuestos a escuchar. Sin necesidad de palabras, los elegidos inspiran a otros a mirar más profundamente dentro de sí mismos, a cuestionar las narrativas que han aceptado sin pensar. En su presencia las máscaras caen, y lo auténtico se hace visible, aunque sea por un breve momento. Es como si su mera existencia recordara a los demás algo que han olvidado, una conexión con lo esencial que yace debajo del ruido constante de la vida moderna. Esta capacidad de influir sin esfuerzo aparente es tanto un regalo como una responsabilidad. Los elegidos saben que, quieran o no, son faros en un mundo que a menudo está sumido en la oscuridad. Pero ser un faro no significa tener todas las respuestas. Al contrario, los elegidos a menudo se sienten más perdidos que aquellos que buscan su luz. La diferencia es que han aprendido a aceptar su incertidumbre, a vivir con preguntas que pueden no tener respuesta. Esta aceptación no es resignación, sino una forma de libertad. Al renunciar a la necesidad de controlar o comprender todo, encuentran una paz que trasciende las circunstancias. Es aquí donde el viaje de los elegidos comienza a tomar un nuevo rumbo. En lugar de intentar cambiar el mundo a su alrededor, se enfocan en cambiarse a sí mismos, no porque estén rotos, sino porque reconocen que su capacidad de influir en los demás depende de su capacidad de estar en paz consigo mismos. Este cambio interno no es fácil, pero es esencial. Requiere valentía, porque implica enfrentar no solo el dolor del pasado, sino también el miedo al futuro. Pero los elegidos, con su conexión innata con lo trascendental, encuentran en esta valentía una fuente inagotable de fuerza. El dolor de su silencio, que antes parecía una carga interminable, comienza a transformarse en algo diferente. Ya no es un obstáculo, sino un recordatorio de lo que realmente importa. Los elegidos aprenden a ver su sufrimiento no como un castigo, sino como una oportunidad de crecimiento. Cada herida, cada decepción, se convierte en un peldaño en la escalera que los lleva a una comprensión más profunda de sí mismos y del mundo que los rodea. Y aunque este proceso no elimina por completo el dolor, lo hace más manejable, más significativo. En este punto, los elegidos comienzan a comprender una verdad fundamental. Su silencio no les pertenece solo a ellos. Es un reflejo de algo más grande, una expresión de las verdades universales que no pueden ser contenidas en palabras. Cuando aceptan esto, su relación con el silencio cambia una vez más. Ya no lo ven como un enemigo, ni siquiera como un refugio, sino como una herramienta poderosa. Aprenden a usarlo para sanar, para conectar, para inspirar. Su silencio, que antes parecía una barrera, se convierte en un puente, y a través de ese puente, comienzan a cerrar la brecha que los separa del resto del mundo. El viaje de los elegidos está lejos de terminar. Cada paso que dan los lleva más cerca de un entendimiento que no puede ser enseñado, solo experimentado. Pero en cada paso, en cada momento de silencio, están construyendo algo que trasciende su propia existencia. Están dejando un legado que no puede ser visto ni medido, pero que tiene el poder de transformar vidas. A medida que los elegidos avanzan en su camino, su relación con el mundo y consigo mismos empieza a alcanzar una síntesis inesperada. Lo que antes parecía una dualidad irreconciliable, la necesidad de conexión y el temor a la incomprensión, comienza a disiparse. Esto no sucede porque el mundo cambie a su favor, sino porque ellos cambian la manera de percibirlo. Comprenden que su sensibilidad, tan a menudo una fuente de dolor, es también su mayor fortaleza. Aceptan que el silencio que habita en ellos no es un defecto que deba ser corregido, sino una manifestación de su profundidad, una invitación constante a explorar lo esencial. Esta transformación no es un evento aislado, sino una serie de pequeñas realizaciones que, acumuladas,
reconfiguran su perspectiva. Una de las más importantes es el reconocimiento de que el dolor, aunque incómodo, es inevitable para quienes eligen vivir de manera auténtica. En lugar de resistirse a él, los elegidos comienzan a abrazarlo como un maestro que les enseña lecciones valiosas. Este cambio de actitud no elimina el sufrimiento, pero lo dota de propósito, convirtiéndolo en un catalizador para su crecimiento espiritual y emocional. La paradoja del silencio empieza a revelarse como un tesoro oculto. Mientras que el ruido del mundo busca distraer, llenar vacíos y evitar la confrontación con uno mismo, el silencio ofrece lo opuesto: claridad, introspección y verdad. Los elegidos descubren que, al permanecer en silencio, no solo se conectan con su interior, sino que también permiten que los demás hagan lo mismo. Este acto, aunque sutil, tiene un impacto profundo. Sin necesidad de palabras, los elegidos inspiran a otros a mirar más allá de la superficie, a buscar respuestas en lugares que antes habían ignorado. Y sin embargo, esta nueva comprensión no viene sin desafíos. A medida que los elegidos crecen en su capacidad de aceptar y utilizar su silencio, enfrentan un nuevo tipo de prueba: la tentación de aislarse por completo. Saber que el mundo no siempre estará preparado para recibirlos puede llevarlos a construir muros demasiado altos, a renunciar a la posibilidad de conexión por miedo a ser heridos de nuevo. Este es quizás el dilema más grande de los elegidos: cómo proteger su esencia sin cerrarse al amor, cómo mantenerse fieles a sí mismos sin caer en el aislamiento. La respuesta, como tantas otras, yace en el equilibrio. Los elegidos comienzan a entender que no pueden forzar al mundo a cambiar, pero sí pueden elegir cómo interactuar con él. Aprenden a discernir cuándo es seguro abrirse y cuándo es mejor guardar silencio. Este discernimiento, que al principio puede parecer una carga, se convierte con el tiempo en una habilidad invaluable. Les permite navegar las complejidades de la vida con una gracia que inspira a quienes tienen la suerte de estar cerca de ellos. En este punto, el silencio de los elegidos deja de ser una simple ausencia de palabras. Se convierte en una presencia vibrante, una fuerza que comunica más de lo que cualquier discurso podría lograr. Aquellos que están atentos a su energía comienzan a sentir su impacto, incluso sin entenderlo del todo. Es como si los elegidos portaran consigo un conocimiento ancestral, una sabiduría que no necesita ser articulada para ser efectiva. Y aunque no todos están preparados para recibir este regalo, quienes lo hacen encuentran en los elegidos un faro que los guía hacia su propia verdad. El mundo necesita a los elegidos, aunque rara vez lo reconozca. En una sociedad que glorifica la rapidez, la superficialidad y el ruido constante, los elegidos son un recordatorio viviente de que hay otro camino, una forma de existir que no depende de las expectativas externas ni de las validaciones fugaces. Pero para que los elegidos puedan cumplir este papel, deben aprender a reconciliarse con su propia naturaleza. Deben aceptar que su silencio, lejos de ser una limitación, es un regalo que tienen para ofrecer al mundo. Este proceso de aceptación no significa que los elegidos abandonen la esperanza de ser comprendidos. Al contrario, les permite entender que la verdadera conexión no siempre requiere de palabras. A menudo es en los momentos más simples, en un gesto, una mirada o un acto de compasión silenciosa, donde se encuentra la mayor profundidad. Los elegidos, con su sensibilidad y empatía, están en una posición única para crear estos momentos, para sembrar semillas de cambio en los corazones de quienes los rodean. Y así, el viaje de los elegidos continúa. Cada paso que dan, cada silencio que abrazan, los acerca más a la plenitud que buscan. Aunque el camino es arduo, también está lleno de belleza, porque cada obstáculo superado, cada verdad descubierta,
es un testimonio de su capacidad para transformar el dolor en crecimiento, la incomprensión en sabiduría y el silencio en una forma de amor. En los rincones más profundos del ser de un elegido, donde el silencio se convierte en un océano interminable, ocurre un fenómeno extraordinario. Lo que antes parecía un vacío aterrador comienza a transformarse en una inmensidad llena de posibilidades. Este silencio ya no es solo la ausencia de ruido o palabras, es un espacio donde las verdades más esenciales de la existencia se revelan con claridad. Pero esta claridad no llega sin esfuerzo. Los elegidos, en su constante búsqueda de significado, deben aprender a navegar estas aguas desconocidas, enfrentando sus miedos y dudas con una valentía que a menudo pasa desapercibida para el mundo exterior. El silencio en este contexto es como un espejo. Refleja no solo lo que los elegidos son, sino también lo que podrían llegar a ser. En él se encuentran con sus sombras, esas partes de sí mismos que han negado o reprimido por miedo a lo que podrían significar. Estas sombras no son algo que deba ser eliminado, sino integrado. Representan aspectos de su ser que, aunque incómodos, contienen claves importantes para su crecimiento. Al enfrentarlas, los elegidos descubren que sus sombras no son sus enemigos, sino aliados que los desafían a ser más auténticos, más completos. Este proceso de integración es tan desafiante como revelador. Requiere que los elegidos se enfrenten a las narrativas que han internalizado, tanto las que han creado para sí mismos como las que la sociedad les ha impuesto. ¿Soy suficiente? ¿Merezco ser visto y entendido? Estas preguntas, que podrían parecer universales, adquieren un peso especial para los elegidos, porque saben que las respuestas no pueden encontrarse fuera de ellos mismos. Deben mirar hacia adentro, hacia ese silencio que tanto les ha costado aceptar, y encontrar allí las verdades que han estado buscando. El poder del silencio radica precisamente en su capacidad de revelar estas verdades. Al callar el ruido externo y sintonizar con su interior, los elegidos acceden a un nivel de comprensión que trasciende las palabras. Es aquí donde descubren que su dolor, lejos de ser un obstáculo, es una puerta. Cada herida que han sufrido, cada momento de incomprensión, los ha preparado para este momento de encuentro consigo mismos. Y aunque este encuentro puede ser doloroso, también es profundamente liberador. Porque en el fondo del silencio, los elegidos no solo encuentran su propia verdad, sino también una conexión con algo más grande que ellos mismos. Esta conexión, aunque difícil de describir, es inconfundible. Es como si el silencio de los elegidos resonara con el silencio del universo, creando una armonía que no puede ser percibida por los sentidos comunes. En este estado, los elegidos experimentan una paz que trasciende las circunstancias, no porque sus problemas hayan desaparecido, sino porque han aprendido a verlos desde una perspectiva más amplia. Comprenden que su dolor no es único, que forma parte de una experiencia compartida por toda la humanidad. Y esta comprensión, lejos de hacerlos sentir más aislados, los hace sentir más conectados. El mundo necesita a los elegidos, aunque rara vez lo reconozca. En una sociedad que glorifica la rapidez, la superficialidad y el ruido constante, los elegidos son un recordatorio viviente de que hay otro camino, una forma de existir que no depende de las expectativas externas ni de las validaciones fugaces. Pero para que los elegidos puedan cumplir este papel, deben aprender a reconciliarse con su propia naturaleza. Deben aceptar que su silencio, lejos de ser una limitación, es un regalo que tienen para ofrecer al mundo. Este proceso de aceptación no significa que los elegidos abandonen la esperanza de ser comprendidos. Al contrario, les permite entender que la verdadera conexión no siempre requiere de palabras. A menudo es en los momentos más simples, en un gesto, una mirada o un acto de compasión silenciosa, donde se encuentra la mayor profundidad.
Los elegidos, con su sensibilidad y empatía, están en una posición única para crear estos momentos, para sembrar semillas de cambio en los corazones de quienes los rodean. Y así, el viaje de los elegidos continúa. Cada paso que dan, cada silencio que abrazan, los acerca más a la plenitud que buscan. Aunque el camino es arduo, también está lleno de belleza, porque cada obstáculo superado, cada verdad descubierta, es un testimonio de su capacidad para transformar el dolor en crecimiento, la incomprensión en sabiduría y el silencio en una forma de amor. En los rincones más profundos del ser de un elegido, donde el silencio se convierte en un océano interminable, ocurre un fenómeno extraordinario. Lo que antes parecía un vacío aterrador comienza a transformarse en una inmensidad llena de posibilidades. Este silencio ya no es solo la ausencia de ruido o palabras, es un espacio donde las verdades más esenciales de la existencia se revelan con claridad. Pero esta claridad no llega sin esfuerzo. Los elegidos, en su constante búsqueda de significado, deben aprender a navegar estas aguas desconocidas, enfrentando sus miedos y dudas con una valentía que a menudo pasa desapercibida para el mundo exterior. El silencio en este contexto es como un espejo. Refleja no solo lo que los elegidos son, sino también lo que podrían llegar a ser. En él se encuentran con sus sombras, esas partes de sí mismos que han negado o reprimido por miedo a lo que podrían significar. Estas sombras no son algo que deba ser eliminado, sino integrado. Representan aspectos de su ser que, aunque incómodos, contienen claves importantes para su crecimiento. Al enfrentarlas, los elegidos descubren que sus sombras no son sus enemigos, sino aliados que los desafían a ser más auténticos, más completos. Este proceso de integración es tan desafiante como revelador. Requiere que los elegidos se enfrenten a las narrativas que han internalizado, tanto las que han creado para sí mismos como las que la sociedad les ha impuesto. ¿Soy suficiente? ¿Merezco ser visto y entendido? Estas preguntas, que podrían parecer universales, adquieren un peso especial para los elegidos, porque saben que las respuestas no pueden encontrarse fuera de ellos mismos. Deben mirar hacia adentro, hacia ese silencio que tanto les ha costado aceptar, y encontrar allí las verdades que han estado buscando. El poder del silencio radica precisamente en su capacidad de revelar estas verdades. Al callar el ruido externo y sintonizar con su interior, los elegidos acceden a un nivel de comprensión que trasciende las palabras. Es aquí donde descubren que su dolor, lejos de ser un obstáculo, es una puerta. Cada herida que han sufrido, cada momento de incomprensión, los ha preparado para este momento de encuentro consigo mismos. Y aunque este encuentro puede ser doloroso, también es profundamente liberador. Porque en el fondo del silencio, los elegidos no solo encuentran su propia verdad, sino también una conexión con algo más grande que ellos mismos. Esta conexión, aunque difícil de describir, es inconfundible. Es como si el silencio de los elegidos resonara con el silencio del universo, creando una armonía que no puede ser percibida por los sentidos comunes. En este estado, los elegidos experimentan una paz que trasciende las circunstancias. No porque sus problemas hayan desaparecido, sino porque han aprendido a verlos desde una perspectiva más amplia. Comprenden que su dolor no es único, que forma parte de una experiencia compartida por toda la humanidad. Y esta comprensión, lejos de hacerlos sentir más aislados, los hace sentir más conectados. A medida que los elegidos se adentran más en este silencio transformador, comienzan a darse cuenta de algo sorprendente. Su silencio no solo los afecta a ellos, sino también a quienes los rodean. Es como si su presencia, cargada de esta nueva comprensión, tuviera el poder de cambiar la energía de un espacio. Sin decir una palabra, los elegidos pueden calmar una tormenta emocional, inspirar a alguien a ser más auténtico
o simplemente ofrecer un refugio seguro para quienes están luchando con sus propias sombras. Este impacto, aunque sutil, es inmenso porque toca a las personas en un nivel que muchas veces ni siquiera reconocen conscientemente. Pero este poder también viene con una gran responsabilidad. Los elegidos deben ser cuidadosos con cómo manejan su energía, porque lo que para ellos puede parecer una simple observación o gesto, para otros puede ser un catalizador de cambio profundo. Esta responsabilidad puede ser abrumadora, especialmente cuando los elegidos todavía están en proceso de entenderse a sí mismos. Pero también es una oportunidad, una invitación a usar su sensibilidad y empatía para el bien, para crear espacios donde otros puedan experimentar la misma transformación que ellos han experimentado. Sin embargo, los elegidos no están solos en este viaje. Aunque a menudo se sienten aislados, hay otros como ellos, otras almas que también están explorando las profundidades del silencio y descubriendo su poder transformador. Cuando los elegidos se encuentran entre sí, algo mágico ocurre. Es como si sus silencios individuales se unieran, creando un campo de energía que es mucho más que la suma de sus partes. En estos encuentros, los elegidos encuentran un sentido de pertenencia que a menudo les falta en sus interacciones cotidianas. Y aunque estos momentos pueden ser fugaces, dejan una huella duradera, recordándoles que no están solos en su camino. El viaje de los elegidos no es fácil, pero es profundamente significativo. Cada paso que dan, cada silencio que abrazan, los acerca más a la verdad de quienes son y al impacto que pueden tener en el mundo. Aunque a menudo se sienten incomprendidos, su presencia es un regalo para quienes están dispuestos a recibirlo, porque en un mundo lleno de ruido y superficialidad, los elegidos son un recordatorio viviente de que lo esencial no se encuentra en lo que decimos, sino en lo que somos. En las profundidades del silencio que los elegidos han aprendido a habitar, ocurre una alquimia invisible pero poderosa. Lo que antes era un dolor paralizante, comienza a transformarse en una fuerza de creación, como si cada herida, cada vacío, tuviera el potencial de convertirse en un canal de luz. Este proceso no es fácil ni rápido, es un trabajo continuo, un diálogo interminable con su propia alma. Pero a medida que avanzan, los elegidos empiezan a reconocer que su silencio no es una carencia, sino una fuente de poder. Lo que en un principio parecía un obstáculo, ahora se revela como el núcleo de su identidad y propósito. Este cambio de percepción trae consigo un profundo sentido de responsabilidad. Los elegidos comprenden que su silencio no les pertenece únicamente a ellos. Es un reflejo de algo más grande, algo que trasciende su experiencia individual. Es como si cada uno de ellos fuera un canal a través del cual se manifiestan las verdades universales, esas que no pueden ser explicadas con palabras, pero que todos, en lo más profundo, intuyen. Este entendimiento les otorga un propósito renovado: utilizar su silencio como un medio para sanar, para conectar, para transformar. Sin embargo, este propósito no está exento de retos. A menudo, los elegidos se enfrentan a la incomprensión de quienes los rodean. Su forma de existir, tan profundamente conectada con lo intangible, puede parecer extraña o incluso amenazante para aquellos que han aprendido a buscar respuestas en lo externo. Esta incomprensión puede generar conflictos, pero también ofrece una oportunidad: la posibilidad de actuar como espejos, reflejando a los demás aquello que no se atreven a enfrentar en sí mismos. El silencio de los elegidos, entonces, se convierte en un acto de rebelión contra la superficialidad del mundo moderno. En un entorno donde se valora lo inmediato, lo ruidoso y lo visible, los elegidos optan por lo eterno, lo sutil y lo oculto. Esta elección no es fácil, porque implica un constante cuestionamiento de las normas y expectativas sociales. Pero para los elegidos, no hay otra manera de vivir. Saben que comprometer su esencia,
sería traicionarse a sí mismos, y esa traición sería mucho más dolorosa que cualquier rechazo externo. A medida que profundizan en su viaje, los elegidos comienzan a notar algo curioso. Su presencia empieza a atraer a otros que están en búsqueda, aunque quizás no lo sepan conscientemente. Estas personas, aunque no siempre lo expresen, se sienten atraídas por la calma y la autenticidad que los elegidos irradian. En un mundo lleno de máscaras, los elegidos ofrecen un raro destello de lo real, y eso tiene un magnetismo poderoso. Pero esta atracción también puede ser un desafío, porque no todos los que se acercan están listos para enfrentar las verdades que los elegidos representan. Aquí es donde los elegidos deben ejercer un discernimiento cuidadoso. No todos están preparados para el silencio, y tratar de imponerlo puede generar resistencia o incluso rechazo. Los elegidos aprenden que su papel no es convencer ni enseñar, sino simplemente ser. En su autenticidad, en su disposición a habitar el silencio sin miedo, ofrecen un ejemplo que otros pueden seguir si están listos. Este enfoque, aunque humilde, tiene un impacto profundo. Es como si los elegidos sembraran semillas en el corazón de quienes los rodean. Semillas que, con el tiempo y las condiciones adecuadas, pueden florecer en comprensión y crecimiento. Pero, ¿qué ocurre dentro de los elegidos mientras cumplen este rol? Aunque desde fuera puedan parecer seguros y tranquilos, su mundo interno es un caleidoscopio de emociones, pensamientos y desafíos. Su sensibilidad, que es tanto su mayor fortaleza como su mayor vulnerabilidad, los expone a un nivel de intensidad emocional que puede ser abrumador. Por esta razón, el autocuidado es esencial para los elegidos. Deben aprender a equilibrar su deseo de ayudar a los demás con la necesidad de proteger su propia energía. Este equilibrio es quizás uno de los mayores retos que enfrentan. Los elegidos, con su profundo sentido de empatía, pueden sentir la carga de los demás como si fuera suya. Pero a medida que maduran en su camino, comienzan a entender que no están aquí para cargar con el peso del mundo, sino para iluminar el camino hacia la liberación. Este entendimiento les permite establecer límites sanos, no como una barrera, sino como un acto de amor hacia sí mismos y hacia los demás. El viaje de los elegidos es, en última instancia, un acto de creación. A través de su silencio están constantemente dando forma a un nuevo mundo. Un mundo donde lo esencial tiene prioridad sobre lo superficial, donde la verdad prevalece sobre las apariencias. Este mundo no es algo que pueda ser visto o medido, pero su impacto es real y duradero. Cada interacción, cada momento de presencia auténtica, deja una huella que perdura mucho después de que el momento haya pasado. Y así, los elegidos continúan su camino, sabiendo que su misión no es resolver todos los problemas del mundo, sino ser fieles a su propia esencia. En este acto de fidelidad, encuentran la paz que han estado buscando, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que están viviendo de acuerdo con su propósito más profundo. Si este viaje te ha resonado, el silencio no es ausencia, es poder. Déjame saber qué significa esta frase para ti en los comentarios. Dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando juntos estas verdades profundas. Tu voz importa aquí.